Rusia se está quedando sin dinero, está haciendo todo lo que está a su alcance para continuar esta guerra, pero parece que no está funcionando. La estrategia de tope de precios que entró en vigor hace apenas 2 meses está perjudicando a Rusia justo donde más le duele. Su cuenta bancaria, las sanciones, los ingresos petroleros, todo está disminuyendo. Esta es una gran noticia para todos, especialmente para Ucrania, pero Putin no está dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Rusia ya está planeando su propio contraataque en esta guerra económica. Putin anunció que a partir del 1 de febrero, Rusia prohibirá la venta de petróleo a cualquier nación que siga el tope de precios occidental. Entonces, ¿significa esto que Rusia está en su último tramo en esta guerra? ¿Será el tope de precios el último clavo en el ataúd de Putin? ¿O el contraataque de Putin revitalizará la ofensiva rusa? Para comprender realmente por qué se necesitaba el límite de precio, tenemos que retroceder un poco y ver cómo Rusia continúa esta guerra. Rusia atacó Ucrania el 24 de febrero de 2022. 2 millones de vidas cambiaron debido a la decisión de un hombre, Vladimir Putin. Otros países tenían que hacer algo para detener este ataque sin sentido, pero no querían involucrarse directamente para evitar cualquier escalada a una tercera guerra mundial. Entonces Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, Australia, golpearon a Rusia con sanciones. La economía de Rusia está muy conectada y depende del comercio con otros países. Por lo tanto, estas sanciones apuntaron en gran medida a la capacidad de Rusia para comerciar libremente. En 2020, Rusia exportó alrededor de 330.000 millones en productos, una gran parte del cual consistía en petróleo y gas natural, ya que Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo. Como puedes ver por estos números, Rusia estaba muy conectada con otros países, pero una vez que se anunciaron las sanciones, todo este comercio se detuvo por completo o se desaceleró considerablemente. Muchos países que tenían otras fuentes de energía anunciaron que dejarían de comprar energía a Rusia. Los países de Europa que dependían un poco más del petróleo ruso anunciaron planes para eliminar gradualmente las compras de petróleo de Rusia. Y como ustedes ya saben, no se detuvo allí. Las reservas rusas se congelaron en países extranjeros. Este era dinero que el gobierno ruso tenía en bancos centrales extranjeros para mantener el rublo y para transacciones de divisas. Y de repente, Putin había perdido el acceso a miles de millones de dólares. Esto significa que los bancos rusos ahora no podían hacer negocios con el resto del mundo. Las sanciones fueron tan duras e inesperadas que Putin tuvo que salir y anunciar al mundo que si continúan las sanciones, se vería obligado a usar armas nucleares. Todo esto sucedió muy rápido, pero lo que no fue rápido fueron los efectos de estas sanciones. Verás, a pesar de que esas sanciones son apodadas armas de guerra económica, son muy diferentes de las armas reales utilizadas en las guerras cuando se lanza un misil. El efecto doloroso es inmediato. Cuando se colocan las sanciones, los efectos son muy lentos y muy rara vez perjudican a las personas que toman las decisiones. Hemos visto en videos de jóvenes soldados rusos que algunos de ellos ni siquiera saben que están atacando Ucrania y sus superiores simplemente les ordenaron atacar y solo están siguiendo órdenes. Pero las sanciones que se promulgaron debido a esta guerra probablemente nunca lleguen a Putin. Estas sanciones afectarán a los rusos promedios, cuyos trabajos y medios de vida dependen del comercio. Las personas que trabajan en fábricas o tiendas que cerraron debido a las sanciones son las que sufren, no Putin. Por supuesto, no estoy tratando de decir que las sanciones no funcionan. Las sanciones funcionan muy lentamente cuando se trata de afectar a los responsables, pero suele afectar primero al ciudadano medio. Es por eso que la segunda ronda de sanciones fue contra oligarcas y políticos. El objetivo de esto era herir a las personas más cercanas a Putin, con la esperanza de que se volvieran contra él o lo convencieran de detener la guerra. Se estima que los oligarcas y funcionarios rusos perdieron cerca de 100.000 millones de dólares debido a estas sanciones. Ahora, el plan era simplemente sentarse y esperar que de alguna manera Putin se viera obligado a detener la guerra. Pero lentamente, el mundo se dio cuenta de que Putin estaba preparado para la mayoría de estas sanciones. Desde 2017, Putin ha estado acumulando un cofre de guerra con las ventas de petróleo y se estima que solo este cofre de guerra puede ayudar a Rusia a sostener esta guerra hasta fines de 2023. Además de eso, tan pronto como se lanzó la invasión, los precios del petróleo se dispararon a los niveles más altos el año pasado y se mantuvieron relativamente altos durante buena parte del 2022. Esto ayudó a Rusia a generar una cantidad récord de ingresos y seguir financiando su economía y la guerra. Rusia ganó 100.000 millones con las exportaciones de combustibles en los primeros 100 días después de la invasión, que fue un 60% más que el mismo periodo del año anterior, y ganó más dinero exportando menos petróleo, todo gracias a los altos precios. Europa era el mayor cliente de Rusia, por lo que establecieron un plan para eliminar gradualmente las compras de energía rusa para diciembre de 2022.
Casi al mismo tiempo, el G7 y Australia también aprobaron un precio máximo para el petróleo ruso para controlar los ingresos. Ahora, el tope del precio del petróleo significa más o menos lo que su nombre implica. El G7 y Australia querían limitar el precio al que Rusia puede vender su petróleo. De esta manera, pueden limitar las ganancias que Rusia está obteniendo y, con suerte, terminar la guerra antes. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Cortarlos por completo podría significar que los precios suban. En realidad, eso es algo que definitivamente no podemos permitirnos, además de nuestra actual crisis de inflación. Y eso es algo que los países en desarrollo definitivamente no pueden permitirse. Es por eso que el G7 necesitaba algún tipo de solución donde el petróleo ruso todavía esté disponible en el mercado. Pero Rusia no se está beneficiando de las ganancias de estas ventas de petróleo. La solución fue un precio tope. Hacer cumplir el límite de precios tiene una lista de desafíos que repasaré pronto. Al establecer un límite de precio para cualquier cosa, hay ciertas reglas que debes seguir para tener una oportunidad de éxito. Número 1. Los precios pueden ser tan bajos que el vendedor ni siquiera tiene incentivos para vender el producto. En el caso de Rusia, el precio del tope no puede estar por debajo de lo que cuesta producir el petróleo, porque en ese momento Rusia simplemente dejaría de producir petróleo porque está perdiendo dinero al hacerlo. Número 2. Los precios no pueden ser tan altos que ni siquiera afecten al mercado. Es decir, si el petróleo cotiza alrededor de $80 por barril, no puede establecer el precio máximo en $100, porque en ese momento, el precio máximo realmente no importa. Siguiendo estas dos reglas, el precio máximo del petróleo ruso se fijó en $60 por barril. Según estimaciones de expertos, a Rusia le cuesta alrededor de $40 por barril producir el petróleo. Entonces, a un precio máximo de $60, se pueden obtener ganancias al seguir produciendo el petróleo. Además de eso, en su mayor parte, el petróleo ruso cotizaba por encima de los $60 por barril. Por lo tanto, el tope de precio tiene algún efecto en el mercado y limita de alguna manera la capacidad de Rusia para maximizar sus ganancias a partir de los altos precios del petróleo. Aquí es donde entran en juego el poder de los seguros y la flota. Entonces, lo que han hecho los gobiernos occidentales es prohibir que las empresas occidentales trabajen con petróleo ruso a menos que se confirme el precio máximo de $60. Esto significa que los barcos occidentales no pueden enviar petróleo ruso a menos que tengan la documentación adecuada para confirmar que se mantiene el precio máximo. Esto impide que Rusia utilice compañías navieras occidentales, pero eso no significa que no pueda usar otras compañías navieras. ¿Bien? Equivocado. Verás, el seguro es una parte muy importante del ecosistema de transporte marítimo mundial. No se puede zarpar sin seguro, no se puede atracar en puertos sin seguro, y no puedes entrar a los canales sin seguro. Afortunadamente para Occidente, controlamos el 99% de este mercado de seguros de envío. Por lo tanto, cualquier barco, sin importar de qué país sea, no puede obtener un seguro ya que tiene la documentación adecuada que muestra que se mantiene el límite de precio. Eso significa que incluso si Rusia estuviera vendiendo petróleo a India o China, existe una gran posibilidad de que esté por debajo del precio máximo. Tan pronto como se anunció el precio tope, Putin anunció que cualquier país que aceptara el precio tope se le prohibiría comprar petróleo ruso a partir del 1 de febrero. Por eso, implementaron el precio tope a través de las compañías navieras y de seguros para que otros países lo sigan. Ahora, hubo informes de Rusia tratando de establecer sus propias redes de seguros y envíos para continuar vendiendo su petróleo, pero no parece que nada de esto esté resuelto todavía. Peor aún, creo que Putin realmente contaba con China e India para compensar la demanda que había desaparecido después de que Europa dejara de comprar energía rusa, pero eso no salió como él esperaba. China e India estaban comprando más de la cantidad habitual de petróleo de Rusia, y eso fue antes del límite de precio. Pero la única razón por la que hacían esto era porque obtenían el petróleo con un descuento en comparación con el precio de mercado. Ahora, tengo que traer de vuelta esta famosa cita geopolítica, porque me recuerda perfectamente la situación. No hay amigos permanentes en la geopolítica, solo intereses permanentes. China e India compraban petróleo ruso antes porque les beneficiaba, y una vez que el precio máximo entró en vigor, se aseguraron de aprovechar al máximo la caída del precio del petróleo ruso. Hubo informes de que India había estado comprando cantidades con un descuento mayor desde el límite de precio. Los volúmenes de exportación del petróleo ruso se han reducido sustancialmente y el precio al que vende el petróleo también es más bajo. Los analistas creen que esto causará aún más trastornos en el mercado y perjudicará aún más a Rusia. No olvides suscribirte y activar la campana para mantenerte al día y déjanos tu comentario. Esto fue Economía para Inquietos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.